En la sección del día lunes nos muestra un tema que realmente es bien sensitivo. En nuestra iglesia se habla mucho acerca de lo que es la perfección del carácter y que si no tenemos un buen carácter no llegaremos al cielo. Déjame decirte que el carácter del cual habla tanto la inspiración como la lección y también la Biblia habla es del carácter de Cristo. No es tu carácter, no es mi carácter, es el carácter de Cristo que nos es imputado y que nos es impartido. Digo esto porque es algo muy importante comprenderlo. Leo literalmente. Al leer Santiago capítulo 1 versículo del 2 al 4, encontramos que él menciona palabras tales como fe, prueba, paciencia, perfección. Santiago comienza con la fe porque es el fundamento de toda experiencia cristiana verdadera. Luego dice que necesitamos las pruebas para verificar si nuestra fe es realmente genuina. En otras palabras, la fe es la prueba es para probar si nuestra fe es realmente fe. Ahora, por último, Santiago afirma que las pruebas se producen y pueden venir. ¿Para qué? Para enseñarnos a tener perseverancia. Y ahora, aquí la lección menciona dos palabras que son muy importantes. En el lenguaje de Santiago, dice aquí, esta palabra que significa perfecto tiene que ver con teleios, lo cual significa tener una madurez espiritual. Oiga bien, la primera palabra. La segunda palabra es holocleros, que significa estar completos totalmente. La Biblia dice claramente que tú estás completo en Cristo y que yo estoy completo en Cristo. Ahora, entonces, si estoy completo, ¿qué es lo que me falta? Si tú estás completo, ¿qué es lo que te falta? Dice aquí, la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo. Oiga bien, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Qué es lo que te falta a ti? ¿Qué es lo que me falta a mí? Pues Dios nos lo suple. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos calificar para llegar al reino de los cielos. Es importante notar aquí lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 13, donde menciona, dice que todos tenemos que llegar a una medida de la fe, a la estatura de Cristo, a la de un varón perfecto. Esto es muy interesante porque la unidad de la fe es encontrar en Cristo la plenitud de todo. De tal manera, dice, que los que hayan alcanzado, dice, que esto mismo también sientan. Y que también dice, como dice aquí en Filipenses, en el capítulo 3, y lo voy a leer literalmente, dice, no que lo haya alcanzado ya, está hablando el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, oiga bien lo que dice el apóstol, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. En Cristo tú estás perfecto, siéntete perfecto. No creas, oye bien, no creas que eres perfecto humanamente hablando. Siempre vas a encontrar imperfecciones en ti y vas a encontrar imperfecciones en mí. Pero la perfección que tenemos es la que nos da Cristo. Y Cristo nos mira no como estamos ahora, sino como seremos cuando estemos con Él cara a cara. Así es que la experiencia cristiana nunca termina. Nunca nadie puede decir, ya lo hice. Pero ya estamos allí. ¿Por qué? Por la fe, por medio de Cristo. Los seguidores de Cristo nunca estarán satisfechos con nada menos que moldear su vida según el amor abnegado y del sacrificio de su maestro. Oiga bien eso. Pero nunca sentiremos que lo hayamos alcanzado ya o que ya estemos realmente perfectos. De tal manera que un perfecto carácter cristiano es la justicia de Cristo impartida e imputada en ti y en mí. Pero aún tú sigues siendo un humano. Aún yo sigo siendo un humano. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, la Biblia dice claramente que los justos son como la luz de la aurora que va en aumento hasta, oiga bien, hasta que el día es perfecto. De tal manera que hasta que venga aquel gran día no vamos a ser perfeccionados. De tal manera que no deberíamos de ser ni arrogantes, ni orgullosos,
ni petulantes de que ya somos perfectos en carácter. Quien diga eso es un mentiroso. Dios promete hacer eso mientras avanzamos por fe, procurando entregarnos diariamente a Él con confianza y obediencia. Él está operando como el alfarero moldeaba la vasija hasta hacerla simétricamente perfecta. De tal manera que la perfección que tú tienes, la perfección que yo tengo, no depende de mí, sino de Dios. Y si este vaso de barro se echa a perder, es porque yo de alguna manera no he podido conservar esa justicia que me es impartida o me es imputada. De tal manera que la perfección en Cristo no va a terminar en esta tierra. Va a terminar ¿cuándo? Cuando seamos levantados y cuando aquellos que estén en las tumbas sean resucitados, seamos levantados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y esto corruptible, mortal, se va a vestir de incorrupción y de inmortalidad. Entonces seremos semejantes a Jesús. ¿Por qué? Porque le veremos tal cual Él es. De tal manera que la perfección no termina aquí, termina allá, cuando nos encontremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Descubramos qué nos enseña la lección del día martes con el tema que es pedir con fe. Muy bien. En la sección del día martes realmente es un manantial de bendición. Es realmente una parte de la lección que es bien profunda. Nosotros siempre hemos ocupado el libro de Santiago y hemos dicho que hemos de pedir con fe. Así lo dice Santiago. Sin embargo, en esta lección nos aclara de manera clara, realmente valga la redundancia, qué es lo que significa pedir con fe. Al leer Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, entendemos lo que es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. Son dos cosas diferentes en cuanto al conocimiento y en cuanto a la sabiduría. Por ejemplo, en el libro de Santiago podemos ver de alguna manera una vislumbre de la experiencia que tuvo el sabio Salomón. ¿Por qué? Porque el sabio Salomón fue alguien que reconoció su necesidad y tuvo suficiente humildad para pedir a Dios sabiduría. Oiga bien, Salomón, el sabio, pidió a Dios sabiduría para poder gobernar al pueblo. Así es que aquí lo dice Santiago, dice que Dios da a todos sin medida. Pero entonces hemos de pedir con fe. Salomón pidió con fe, pidió con humildad y reconoció que él necesitaba sabiduría. Y esta sabiduría, aquí lo dice claramente la lección y lo dice pues en la Biblia, dice, da pues a tu siervo, hablando Salomón, con un corazón, dice, sabio para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es la sabiduría? Discernir entre lo bueno y lo malo. Si usted quiere entender qué es la voluntad de Dios, entonces pídale sabiduría para entender lo bueno o lo malo. Ahora dice, y aquí mismo el mismo sabio escribió más adelante, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, para entender sabiduría, no es otra cosa más que entender lo bueno y lo malo. Ahora, aquí Santiago dice que todo hombre debe de ser, dice, tardo ¿para qué dice? Para hablar. Ahora, tiene que ser, dice, pronto a oír, pero tardo en hablar. De tal manera que debe de ser también tardo en airarse. Y de esta manera, dice él, ¿de qué aprovecha? Dice, alguno que dice que tiene fe, pero no tiene obras. Y esto lo quiero mejor leer literalmente en Santiago, en el capítulo 1. Nos podemos encontrar en el versículo 19 en adelante. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí el apóstol está diciendo, si es que sean ustedes rápidos para oír y tardos para hablar. Pongan atención, utilicen la sabiduría. Y si no entienden, pidan a Dios sabiduría para que les enseñe a discernir entre lo malo y lo bueno. Y de esta manera es como él se explica. Ahora, más adelante, él mismo dice en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Oiga eso.
Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? O sea, ¿de qué aprovecha decir muchas veces Dios te bendiga, pero no ayudar al hermano, no darle la mano? Entonces, de esto es lo que está hablando el apóstol aquí. Si necesita sabiduría, oiga, esto está más que el claro, como el agua. Dice, así es que no es lo mismo oír que hablar. Los hombres sabios hablan porque tienen algo que decir. Esto lo dijo un filósofo. Los necios porque les gustaría decir algo. En otras palabras, podemos tener todo el conocimiento del mundo, lo que ofrece el mundo, pero no la sabiduría verdadera. La sabiduría verdadera es discernir entre lo bueno y lo malo. De tal manera que es escuchando a Dios como aprendemos sabiduría, es leyendo su palabra y reflexionando profundamente en estas palabras que el Señor nos comparte día a día. Leo literalmente, al aprender a reflejar el carácter de Cristo en nuestra propia vida, vivimos la verdad como es en Jesús.